Hola lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo estoy en un país indeterminado del África a través de la lectura de Termiteros en la sabana del escritor nigeriano Chinua Achebe, la que seguramente será mi última lectura del Black History July. Pero bueno, contadme, ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Cómo estáis pasando el veranico? Aquí hace bastante calor, la verdad. Ahora empieza esa época del año en la que se hace un poco insoportable grabar vídeos porque no puedo abrir la ventana por el ruido y no puedo abrir el ventilador por el ruido. Por esto quiero que sepáis que me estoy sacrificando para venir aquí a hablar de literatura. Porque es un gran sacrificio hablar de literatura para mí. Yo me creé este canal para que mi familia no me echara. No para. Venga a hablar de literatura al niño. Qué pesado, colega. Genial. Ya, solo empezar me he manchado de café. Porque si soy tan expresivo, gesticulo tanto, creo yo que el destino me está intentando decir que esta reseña va a quedar sensacional. Negativo. No. Y es que este vídeo es muy pero que muy especial para mí. Hace poco en el canal os hablaba de los grandes 8000 literarios, entendidos pues como grandes retos lectores a los que me he enfrentado y he superado con éxito. Y entre estos pues simplemente no podía faltar el clásico de los clásicos de la literatura española, pero también universales, como es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Yo con este libro siempre he tenido como una relación amor-odio de leer un poco, luego dejarlo. Cuando era pequeño y nos daban versiones adaptadas pues me aburría un poco, luego leía ya de adulto la primera parte y me gustaba, pero igualmente por circunstancias la dejaba aparcada. Bueno, tenía como esa relación, ¿no? Y al fin, el año pasado dije: se acabó, vas a leer Don Quijote de principio a fin. Y en ese sentido, la lectura guiada que organizó José Carlos Rodrigo Breto, con quien yo hago el podcast El Café de Mendel, fue el empujoncito definitivo para atreverme con este mastodonte literario que es Don Quijote de la Mancha. Ya hace, yo diría que un año que lo leímos, pero hasta hoy no me he sentido con fuerzas de hablar de cómo fue esta experiencia y qué sensaciones me dejó. Y antes de empezar quiero dejar claro, como suelo hacer en todos los vídeos de la sección Shakespeareando, que Don Quijote y Miguel de Cervantes son pilares fundamentales de nuestra literatura. Han sido muy estudiados, existen tesis doctorales sobre uno solo de los capítulos de Don Quijote, sobre las circunstancias en las que fue escrita y publicada, sobre la vida de Miguel de Cervantes, así que esta reseña no pretende ser exhaustiva, no pretende ser un estudio profundo sobre nada relacionado con el Don Quijote, sino que solo aspira a ser lo que a mí me habría gustado ver antes de enfrentarme al Don Quijote. Un vídeo de un lector normal que ha disfrutado muchísimo de la lectura de Don Quijote y que en un vídeo más o menos largo quiere transmitir cómo ha sido la huella que le ha dejado y cuáles son las ideas principales, los elementos que cualquier lector se va a encontrar en Don Quijote. Así que sin más dilación, bienvenidos a este lugar de la Mancha, bienvenidos a Trotalibros. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así empieza el libro que revolucionaría para siempre la historia de la literatura. Así empieza el origen de lo que hoy conocemos como novela. Y aunque hoy en día conocemos el Don Quijote como un solo libro, lo cierto es que son dos libros que se publicaron con 10 años de diferencia. Vamos, lo que se conoce como una bilogía. Miguel de Cervantes publicó la primera parte de Don Quijote y luego, visto el éxito, bastante tiempo después publicó su secuela, pasado ahora mismo con Del Revés. Así que como también hay muchos temas de los que hablar en relación con Cervantes, con Don Quijote, con la huella que ha dejado Don Quijote en nuestra literatura, he decidido hablar de Don Quijote en dos vídeos.
en 2 reseñas completamente independientes. También muchos me habéis preguntado por ediciones del Don Quijote. A ver, al final, como en Don Quijote no hay traducción, porque tenemos la inmensa suerte de poder leer el Don Quijote en el castellano original, suerte que no tenemos pues muchas veces, por ejemplo, cuando leemos a Shakespeare o a Víctor Hugo, pues es un poco la edición que te convenza más por las características del tamaño de letra, del diseño de la cubierta y, por supuesto, el aparato crítico. Hay quien quiere leer Don Quijote pues conociendo completamente el contexto de la obra y todas las curiosidades y exprimir al máximo la lectura de Don Quijote. Hay otros que quieren simplemente hacerse una idea de lo que es el Don Quijote sin complicarse. A estos pues les recomendaría la edición de Blackie Books, que incluso se salta partes que, bueno, desde Blackie Books consideraron que les sobraba Don Quijote y van a lo esencial para acercar este clásico a sus lectores, que al final es la misión de esa colección que tienen de clásicos. Y luego pues están los lectores como yo, que pues ni tanto ni tampoco. O sea, yo no quería ni saltarme partes, como en la edición de Blackie Books, ni leer algo adaptado, como esa versión de Trapielo que modernizó el castellano de Don Quijote, ni tampoco una cosa sesuda y densa como una edición crítica de cátedra. Y en ese sentido, pues para mí, la edición que tiene ese equilibrio entre estos dos extremos es la edición de Francisco Rico, que además falleció recientemente, todo un cervantino, que dedicó su vida a estudiar Don Quijote y a Miguel de Cervantes. En esta edición de Alfaguara, creo que la edición de la Real Academia Española también tiene la versión de Francisco Rico, pero tanto por tamaño de letra como por el tipo de edición, como por las notas aclaratorias de Francisco Rico, que tú te puedes saltar si ya lo entiendes, pero si hay alguna palabra que no entiendes, siempre encuentras una nota a pie de página aclarándotelo, también pone alguna curiosidad, algún comentario. Bueno, para mí la edición de Francisco Rico representa el equilibrio que deseaba encontrarme en mi edición de Don Quijote. Además, me encanta la estética de esta edición, por lo que yo a todos los que me preguntáis os suelo recomendar la edición de Alfaguara. La mía ya está pues un poco para el arrastre, porque la verdad es que es una edición que, como os digo, me ha estado persiguiendo, abriendo, viajando conmigo. Es una edición bastante sufrida, pero que por esto todavía le tengo más cariño. Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra es, junto a William Shakespeare, no solo uno de los pilares, una de las figuras más relevantes e importantes de la historia de la literatura, sino también uno de sus grandes misterios, en muchos sentidos. Porque quizás sabemos más de Miguel de Cervantes que de William Shakespeare, pero aún así hay muchos misterios, mucho rumor, mucha especulación y mucho enigma alrededor de su vida, incluso de su muerte. Cervantes nació en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, en el año 1547. Su padre era cirujano, aunque entonces cirujano no significaba lo que significa hoy. Su padre era lo que hoy conoceríamos como practicante de médico. Y en sus años mozos... sus años mozos. Es que ya me estoy contaminando con la forma de hablar de Don Quijote. Pero bueno, ya en su juventud se hizo evidente su interés por el teatro. Y es que esto es importante decirlo. La gran pasión de Miguel de Cervantes no era la narrativa, no era la ficción, no era la novela, sino el teatro. Pasión que compartiría con William Shakespeare. Pero a diferencia de William Shakespeare, Cervantes nunca consiguió tener éxito en el teatro. El que sería William Shakespeare español, el que tendría éxito en vida en aquella época, fue el que sería el archienemigo de Cervantes, Lope de Vega. Pero no me estoy adelantando en el tiempo. Su vida, que sepamos, era pues normal y corriente, hasta que a sus 24 años, en 1571, viaja a Italia para luchar en la batalla de Lepanto. A partir de aquí, la vida de Cervantes es digna de novela. Y es que Cervantes luchó con la armada cristiana en Lepanto, en uno de los conflictos bélicos más importantes de ese siglo. Ahí en la batalla sufrió una herida que hizo que perdiera el movimiento en la mano izquierda. Y por esto, a partir de entonces, a Miguel de Cervantes sería conocido para muchos como el Manco de Lepanto. Y esta es una de las leyendas que persigue a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes no es que fuera manco, no es que le faltara una mano, sino que no tenía movilidad en esa mano izquierda, tal y como a William Shakespeare se lo conoce como el bardo de Abo.
Pero es que la cosa no acaba aquí. Su regreso a España después de la batalla de Lepanto solo es comparable al regreso de Odiseo a Ítaca al terminar la guerra de Troya. Y es que su barco fue atracado por una flotilla turca, vamos, unos piratas de toda la vida, que los secuestró y se los llevó a Argel, donde Cervantes estuvo cautivo hasta 5 años. Aquí hay otra leyenda negra alrededor de Miguel de Cervantes, y es que la pena en Argel por intentarse escapar era la muerte, y en esto eran bastante inflexibles. Pues bien, Cervantes intentó escapar hasta 4 veces y siempre asumiendo él la responsabilidad cuando escapaba con otros presos. Él decía, fui yo quien los animó, fui yo quien lo preparó todo, y no le pasó nada. Y pues en este episodio de su vida se ha solido hablar de homosexualidad o de abusos sexuales por parte de su amo en Argel, pues que tendría como mínimo cierta debilidad por Miguel de Cervantes. Pero bueno, estos son rumores, lo que pasa es que ya sabéis, mis biografías. Los que habéis leído algún libro de Trotalibros Editorial sabéis que las notas biográficas están llenas de salseo. Aquí no queremos saber los años en los que se publicaron los libros, queremos salseo en vena. En el año 1580, una orden religiosa dedicada a ir a rescatar a cautivos por aquellas tierras reúnen el precio de Miguel de Cervantes, 500 escudos, lo pagan, y finalmente en el año 1581 Miguel de Cervantes regresa a España, cual Odiseo a la isla de Ítaca con ganas de venganza, de comerse el mundo. Lo intenta con el teatro, pero entonces, como ya he dicho antes, España solo tenía ojos para Lope de Vega. Lope de Vega era lo mejorcito y Cervantes no consigue destacar con ninguna de sus obras. Es entonces cuando se dedica, para poder comer, a ser recaudador de impuestos para sufragar los gastos de las guerras en las que se metía España por aquel entonces. Este oficio no era nada pacífico porque a nadie le gusta pagar impuestos, y en 1597 es encarcelado en la cárcel real de Sevilla, acusado de haberse embolsado dinero de los impuestos. Aquí la novela de aventuras se convierte en una novela picaresca. ¿Cómo encaramos el mes de enero? Bueno, a robar cartera. El tema es que sabemos, porque el mismo Cervantes lo dice en uno de sus textos introductorios, que fue en esa celda de la cárcel real de Sevilla donde engendró la que sería su obra maestra, Don Quijote de la Mancha. ¿Qué significa engendrar? Pues aquí hay mucho debate. Algunos creen que lo empezó a escribir en esa celda, en la cárcel. Otros creen que Cervantes hablaba más en un sentido espiritual, ¿no? Que empezó a imaginar, que empezó a crear mentalmente la que sería la historia de Don Quijote, pero que la empezó a escribir una vez había salido de la cárcel. Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Lo poco que sabemos de Cervantes. Todavía hoy hay mucha discusión que cuál es el lugar de la Mancha. En Argamasía de Alba están convencidos no solo que son el lugar de la Mancha, sino que Cervantes fue encarcelado en su pueblo. O sea, hay mucha leyenda teniendo en cuenta que Don Quijote tuvo éxito cuando fue publicado. Tuvo un exitazo Don Quijote. Y eso también me ocurre con William Shakespeare. William Shakespeare tuvo exitazo en vida. La reina iba a sus obras de teatro. Me parece impresionante lo poco que sabemos de ellos, teniendo en cuenta que ya en vida fueron personajes conocidos, famosos y celebrados. Pero bueno, el tema es que la primera parte del Don Quijote, llamado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se publicó en Madrid en el año 1605 y enseguida recibió una gran acogida por parte de los lectores. Después de tantos sinsabores, después de tantos altibajos, después de tantas aventuras, después incluso de estar arruinado, cautivo y encarcelado, Miguel de Cervantes al fin conocía su éxito como escritor. Lo que seguramente ya ni alcanzaba a sospechar es lo importante que sería para todos los siglos venideros. Y ahora que ya os he hablado un poco de Miguel de Cervantes, dejadme que me centre en Don Quijote de la Mancha, en esa primera parte publicada en 1605. ¿De qué va Don Quijote? Bueno, supongo que aunque no lo hayáis leído, sabéis a grandes rasgos de qué va esta historia. Don Quijote de la Mancha narra las aventuras y las desventuras de Alonso Quijano, un viejo y pobre hidalgo que vive en un pueblo indeterminado de la Mancha. Es tan aficionado, está
tan enganchado a las novelas de caballería que acaba perdiendo la cabeza y se empieza a creer que vive en ese tiempo legendario de castillos encantados, caballeros andantes, poderosos reyes y damiselas en apuros. Esa edad dorada de las grandes gestas del honor, pero también de gigantes, brujos y malvados genios. A partir de ese momento y a lo largo de toda la novela, la percepción de la realidad pasa a disociarse en dos. Y es en el contraste de esas dos realidades donde se halla todo el juego, todo el humor y también todo el mensaje más profundo de Don Quijote de la Mancha. Por un lado tenemos el mundo real, un mundo aburrido, sin valores, decadente y en muchos casos despiadado. En ese mundo real, Alonso Quijano no es más que un loco con el que la gente se divierte, la gente se ríe de él, un desgraciado que realmente despierta lástima. Y por el otro lado tenemos el mundo imaginario en el que vive instalado Alonso Quijano. Un mundo en el que se llama Don Quijote de la Mancha y es armado caballero andante. Un mundo en el que arma y bautiza a su brioso caballo. En el mundo real es un caballo famélico como Rocinante. Lo que en el mundo real es una moza labradora que durante un tiempo Alonso Quijano cortejó, en su mundo imaginario Don Quijote de la Mancha encarna en ella el mito del amor platónico. Una mujer de una belleza y una perfección sin límites. Dulcinea del Toboso. Alonso Quijano emplea a un labrador del pueblo, algo duro de entendederas, llamado Sancho Panza, para que lo acompañe en su viaje, en sus aventuras como escudero, prometiéndole en pago a sus servicios una ínsula que está seguro algún rey agradecido por sus nobles gestas le va a regalar. Por mucho que sus amigos, específicamente el cura y el barbero, lo intentan evitar, creyéndose caballero andante, Don Quijote consigue dejar su pueblo atrás y emprende un viaje junto a Sancho Panza, en el que se propone ayudar a los desfavorecidos, luchar contra el mal, socorrer a damiselas en apuros y, como dice él, desfacer agravios. A partir de aquí, como ya imaginaréis, empiezan un seguido de aventuras tragicómicas de las que Don Quijote suele salir mal parado por confundir las ventas en castillos, las prostitutas en damas, los molinos de viento en gigantes, que por cierto, esta es una de las primeras aventuras que vive Don Quijote y es brevísima. O sea, teniendo en cuenta lo icónica que se ha convertido, es una de las aventuras más breves y concisas. Confunde los rebaños de ovejas en ejércitos, en guerra. Esa mítica bacía de barbero que lleva Don Quijote en el mágico y legendario yelmo de Mambrino, que vendría a ser casi como la varita del sauce. Don Quijote realiza un total de 3 salidas, de 3 viajes, y esta primera parte de Don Quijote de la Mancha narra las 2 primeras. En la primera no llega muy lejos, se mueve por el campo de Montiel, y en el segundo viaje, ya acompañado de Sancho Panza, viaja hacia el sur de España, hasta Sierra Morena, donde Don Quijote, imitando a los grandes caballeros de la ficción, hace penitencia por Dulcinea. Si eres de los que todavía no ha leído el Quijote, es muy probable, o al menos es lo que me pasaba a mí, que lo que más te intimide sea ese castellano antiguo, que se da sobre todo en el registro de Don Quijote, porque recordemos que si bien el Quijote fue publicado a principios del siglo XVII, la forma de hablar que imita Alonso Quijano es el de las novelas de caballerías. Y esto en un principio, cuando no estás acostumbrado, es cierto que puede abrumar un poco por esa forma tan densa y tan recargada y tan ampulosa de hablar. Pero hay un momento enseguida en el que tu cabeza hace un clic, conectas con esa forma de hablar y al menos en la lectura conjunta todos dijimos que es curioso porque acabamos nosotros hablando así a nuestras parejas, estamos tan metidos en esa forma de expresarse, en esa riqueza del castellano que hemos perdido, y es toda una pena, porque aparecen 1000 palabras y 1000 expresiones que se han perdido. Y es que realmente os diría que es lo mejor
del libro. Como dice Francisco Rico, pocos gozos mayores que oír a Don Quijote disertar y sobre todo conversar. Y ya no solo por el fondo, que es magnífico, sino solo por la forma, es que te apetece leerlo en voz alta. Todo el Don Quijote está muy bien escrito, pero cuando Don Quijote toma la palabra y hace uno de sus discursos o describe algo que le ha sucedido, yo me quedaba realmente impresionado. En cuanto a la estructura de esta primera parte de Don Quijote, está bastante desunida, y eso sobre todo a lo que nos referimos al hablar del Quijote como el origen de la novela moderna, y es que Miguel de Cervantes innovó muchísimo para encontrar un formato que le diera la libertad de poner ahí lo que le diera la gana. Cervantes encontró en la novela la típica sopa donde vas metiendo todo lo que te queda en la despensa. Nos vamos encontrando una sucesión de aventuras, pero al final el viaje, las aventuras de Don Quijote es la forma que tiene Cervantes de ir hilando un seguido de poesía, de discursos, es decir, ensayos, reflexiones e incluso novelas completas intercaladas. Y esta es una característica específica de la primera parte del Don Quijote. Esas historias intercaladas, novelitas, relatos que Cervantes había escrito, y mientras trabajaba en el Quijote dijo, pues mira, esto lo pongo aquí, ¿no? De repente un personaje toma la palabra y empieza a contar un cuento, a contar una novela que detiene completamente la acción, la historia de Don Quijote y Cervantes, y se centra en esa otra novela. Son un total de 4 las novelas intercaladas incluidas en esta primera parte del Quijote. La historia de Marcela y Grisóstomo, una novela pastoril que a mí me impresionó por lo feminista y lo avanzado a su tiempo que llega a ser. En segundo lugar tenemos la historia de Cardenio y Dorotea, una novela sentimental al estilo italiano. La tercera es El curioso impertinente, una historia picaresca al estilo de Boccaccio. Podría ser realmente uno de los cuentos que incluyen el Decamerón. Y finalmente tenemos la historia del cautivo, una historia morisca de aventuras y además muy autobiográfica. Y es que es en la historia del cautivo donde Cervantes narra su experiencia en Argel. También es cierto que Cervantes tiene una forma de escribir. Yo siempre divido los escritores como los intelectuales y los intuitivos, ¿no? Los intelectuales son esos que cada palabra está donde tiene que estar, son muy cerebrales, piensan muy bien todo dónde tiene que ir y lo miden todo perfectamente, y luego están los intuitivos, los que son grandes narradores pero se dejan llevar, ¿no? Y yo creo que Cervantes era un escritor intuitivo y por esto hay ciertas incoherencias. No es raro encontrar contradicciones en el Quijote. Por ejemplo, la famosa pérdida del rucio. Hay un momento en el que Sancho Panza pierde el rucio y de repente en otro capítulo el rucio pues reaparece. Pero teniendo en cuenta la envergadura de escribir algo como el Quijote a principios del siglo XVII, no creo que tengamos que dar más importancia. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención del Quijote es la estructura en cuanto a narración indirecta, un recurso muy utilizado en las novelas de caballerías de las que se ríe Miguel de Cervantes en el Quijote. Y es que no leemos de una forma directa la historia y las aventuras de Don Quijote, sino que toda la historia nos llega a través de 4 filtros. El primer filtro es el del propio autor, el de Miguel de Cervantes, que se presenta no como escritor, no como inventor, ni siquiera como historiador, sino simplemente como un editor que en un mercado de Toledo encuentra unos papeles. Y él simplemente los ha encontrado, los ha recopilado y los ha mandado a traducir. Luego el segundo filtro es el de este traductor que traduce del árabe al español. Porque sí, si nos creemos a Cervantes, la historia de Don Quijote de la Mancha nos llega en árabe. Luego el tercer filtro es el del famoso Cide Hamete Benengeli, el historiador musulmán que se interesó por la figura de Don Quijote de la Mancha e hizo toda la investigación para recopilar la historia de todas sus aventuras y desventuras, de los 3 viajes que realizó. Luego, claro está, Cide Hamete Benengeli no fue directamente a Don Quijote de la Mancha a preguntárselo. Y es que el cuarto filtro es el de las fuentes, el de todos los testigos y las memorias y los escritos que realizaron los testigos de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Y finalmente, a través de esos testigos, a través del historiador musulmán que los recopila, a través del traductor que lo traduce del árabe al español y del editor de Miguel de Cervantes que lo recopila, lo edita y nos lo cuenta, nos llega la historia de Don Quijote de la Mancha, de esa forma tan
indirecta, por lo que no es raro a veces encontrarnos con lagunas. Hasta aquí no sé qué pasó después, e incluso podríamos añadir un quinto filtro, y es que muchas veces en un juego metaliterario muy interesante, Don Quijote en sus discursos interacciona con el futuro historiador que va a inmortalizar sus aventuras, es decir, con Cide Hamete Benengeli, dándole instrucciones sobre cómo debería registrar sus aventuras. Convencido como está Don Quijote de que va a existir un historiador que se dedique a inmortalizar sus hazañas sobre mármol. La verdad es que me impresionó cómo, siendo esta la primera novela moderna, Cervantes ya juega a esa forma de acercar al lector a la historia, de esa forma tan indirecta. En un principio, Don Quijote no es más que una sátira de las novelas de caballería, un género literario que ya a principios del siglo XVII, cuando Cervantes escribió Don Quijote, ya estaba en decadencia, pero que fue el género literario dominante durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Era en aquella época el bestseller, la literatura que te encontrabas en los aeropuertos en la Edad Media. Un boom como el de la literatura erótica a raíz de 50 sombras de Grey. Un género que se mascó más que la Guerra Civil Española. Un género cuyos libros, para Miguel de Cervantes, estaban mal escritos, eran inverosímiles y disparatados, que apenas servían para entretener, sin más ambición ni más profundidad. Por eso, para reírse de ese género, para hacer básicamente lo que hizo Santiago Segura en Torrente, con un estilo de vida y de persona, o lo que hizo Scary Movie en relación con las películas de miedo, en definitiva, lo que hizo fue satirizar la novela de caballería, reírse de ella a través de un personaje que se creía todos los disparates de este tipo de novelas. Sin embargo, a medida que voy leyendo más y más libros en mi vida, si de algo estoy seguro, es que las historias no pertenecen a sus autores. Las historias encuentran sus propios cauces, sus propios caminos, tienen sus propios designios. Eso me recuerda un poco a La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Clarice Lispector jugaba muchísimo con este juego de que la historia no pertenece a su narrador, a su autor. Y así, a medida que Cervantes iba escribiendo Don Quijote iba encontrando su camino, que iba mucho más allá que una mera sátira de las novelas de caballería. Acabó siendo algo mucho más profundo y mucho más ambicioso. Para mí, el tema principal de Don Quijote no es esa sátira, sino el conflicto entre lo ideal y lo real. Sea en el aspecto social, en el aspecto político, en el de la justicia o el amor. En Don Quijote, Cervantes aborda el conflicto entre lo real y lo ideal en todos estos ámbitos. Y esto lo lleva a cabo con lo que he dicho antes, esa dualidad entre la realidad y la percepción que tiene de la realidad Don Quijote. Y en ese sentido, Cervantes utiliza la figura de Sancho Panza, un personaje muy divertido y algo corto, un personaje que no está loco como Alonso Quijano. Él ve la realidad, él ve que los molinos son molinos y no gigantes. Lo que pasa es que como es zopenco, aunque a veces escéptico, sigue a Don Quijote y le compra su realidad. Sancho Panza es el contrapunto necesario, el ancla a la realidad de la historia. Es el encargado de evidenciar en todo momento esa dualidad. Sin Sancho estaríamos todos perdidos dentro del mundo imaginario de Don Quijote y nos lo creeríamos. Pero Cervantes es la voz que dice, oye, que esos son molinos, no son gigantes. Algo que he descubierto en esta mi última lectura del Don Quijote es descubrir cómo Don Quijote representa la honestidad en un mundo decadente y deshonesto. Lo que se conoce como la realidad quijotesca es un mundo en el que la palabra dada es sagrada. Y esto, como abogado, es algo que me encontraba muchas veces. Gente mayor para quienes la palabra dada, aunque no hubiese un contrato firmado, ya era sagrada. Y luego pues se encontraban que en el mundo actual la palabra dada no es nada. Pues ese mismo drama, esa misma tragedia, es la que narra Cervantes a través de la historia de Don Quijote. Don Quijote vive en un mundo en el que el honor, los valores, la fidelidad, la bondad,
es lo normal, pero en el miserable mundo en el que vive, se ríen de él en el mejor de los casos o lo apalean en el peor. Para escritores rusos como Gogol, Tolstoy, Pushkin o Dostoyevsky, Don Quijote era un héroe de la bondad extrema y un espejo de la maldad del mundo. Algo que destacó José Carlos Rodrigo en la lectura guiada que me llamó mucho la atención es cómo la locura de Don Quijote se evidencia cuando dice: yo sé quién soy y sé quién puedo ser. Ahora, hace poco estaba leyendo otro libro clásico, aunque mucho más contemporáneo, de la literatura española, que es Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, en el que hay una reflexión sobre Don Quijote y llega a la conclusión el protagonista, pero por lo tanto yo creo que a través de este protagonista habla el propio Luis Martín Santos, que la locura de Don Quijote consiste en que al creerse las novelas de caballería, cree que puede mejorar su mundo. Si simplemente leyera libros de caballería, o incluso si se las creyese, si él llega a creer que esas novelas de caballería habían ocurrido en el mundo real, aquí no habría ningún problema. No sería loco. De hecho, sería simpático, bueno. Pero al creer que puede incidir en su mundo y mejorarlo, aquí es donde todo el mundo lo tiene por un loco. Y no solo por un loco, sino por un loco peligroso. A través del personaje de Don Quijote, para mí Miguel de Cervantes habla de la cordura de los locos, algo que se ha dado en literatura una y otra vez, sin ir más lejos, en 100 años de soledad, la sabiduría de los locos. A partir de ahí, en la mayoría de aventuras se pueden sacar mensajes, moralejas muy interesantes. Por ejemplo, una de mis aventuras favoritas de esta primera parte es la aventura de Andrés, cuando Don Quijote encuentra a un hombre que está castigando y apaleando injustamente a un trabajador, Andrés. Ahí Don Quijote ve una injusticia e intercede con la mejor de las intenciones, pero luego se va y en realidad lo que hace es empeorar la situación. La moraleja de esto, que para ayudar realmente has de conocer muy bien una situación y muchas veces te tienes que quedar, es algo que yo mismo aprendí con el voluntariado que hice en Guatemala. Mucha gente va a esos países y hace lo que se le ocurre en ese momento para ayudar, cuando muchas veces incluso llega a ser la causa del problema. O sea que ya veis que Don Quijote es mucho más que una sátira, es mucho más que una novela de aventuras disparatadas, sino que está lleno de mensajes, lleno de novelas intercaladas, lleno de un castellano riquísimo, lleno de moralejas y situaciones extrapolables a nuestro día a día. Por esto precisamente Don Quijote es considerada la primera novela moderna, asentando las bases del realismo. Es la primera novela polifónica que interpreta la realidad, no solo a través de los ojos de Don Quijote, que interpreta la realidad a su manera y la conjuga a su manera. Sancho la conjuga de otra manera, o incluso a través de los diferentes filtros de los narradores por los que nos pasa información, también lo interpretan. O sea que al final, como lector, no sabes muy bien cuál es la realidad porque ha pasado por muchos filtros. Y sobre todo, para mí, una de las grandes innovaciones del Quijote es que lo importante no son tanto los hechos, porque en cuanto a hechos no hay una introducción, nudo y desenlace, ¿no? Sino que a partir del momento en el que Don Quijote se va de su pueblo, es una sucesión bastante lineal de aventuras, ¿no? Cada capítulo casi se podría leer de forma independiente, ¿no? Son aventuras bastante autónomas. Las aventuras en sí, lo que ocurre, no es lo importante. Lo importante son los personajes. Los personajes lo son todo. Sancho Panza, Don Quijote, la relación entre Don Quijote y Sancho Panza y los diferentes personajes secundarios que se van sumando a este viaje, a esa comunidad de Don Quijote. Estos personajes que se hacen tan reales que parecen que tienen que haber existido en el mundo. En cuanto a mi experiencia leyendo El Quijote, es curioso porque las diferentes lecturas que he tenido y que he experimentado del Quijote se corresponden con los diferentes nombres que tiene su protagonista. Mi primera lectura del Quijote es pues de cuando era pequeño, cuando estaba en la escuela, en primaria, y leí una versión adaptada, ilustrada del Quijote, y me pareció aburridísimo. Esta es la lectura que yo relaciono con Alonso Quijano. Luego la segunda lectura que hice ya adulta, que llegué a leer
prácticamente la primera parte del Quijote, la que estoy reseñando en este vídeo, me sorprendió de lo divertido que llegaba a ser. Lo leí como una especie de precedente a Mortadelo y Filemón, las disparatadas aventuras, como Quijote acababa siempre apaleado en todas ellas. Me sorprendió estarme riendo a carcajada limpia de algo que había malinterpretado Don Quijote o de cómo salía apaleado de alguna batalla. En definitiva, fue la lectura divertida, cómica, donde yo disfruté al 100% de la sátira que construyó Cervantes. Y esta, la segunda lectura, es la que relaciono con el nombre de Don Quijote de la Mancha. Una historia cómica, divertida, disparatada. Y finalmente, la tercera lectura, la última que he hecho, aprovechando la lectura guiada de José Carlos, esa con la que he leído por primera vez de principio a fin el Quijote, he visto algo mucho más importante, mucho más profundo que esa sátira, que lo cómico, lo divertido. Me ha parecido absolutamente melancólico. He visto ese conflicto entre ese mundo lleno de honor y de valores en el que cree Don Quijote y cómo el mundo real es tan despiadado con él. La soledad de Don Quijote, que no entiende nada, que se encuentra solo, me llegó a emocionar. Me pareció absolutamente desgarrador y melancólico. Y esta última lectura es la que relaciono con el nombre del caballero de la triste figura. Cada lectura del Quijote me ha aportado algo nuevo y cada vez entiendo más lo importante que ha sido. Yo en un momento, en mi ignorancia, fui de los que dije, pues a mí el Quijote tampoco es que me guste tanto, creo que se le da mucha importancia y tal, pero cada vez que lo he ido releyendo con el tiempo, he ido viendo más y más la importancia y la profundidad de este libro y el milagro que es el Quijote, teniendo en cuenta cuando fue escrito. Algo que solo he sentido con obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri o las obras de Shakespeare o las obras homéricas. Y hasta aquí mi reseña de la primera parte del Quijote. Aquí he obviado, porque es que si no me habría quedado un vídeo eterno, toda la segunda parte, que es su secuela, que se publicó 10 años después, de la que os voy a hablar en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta reseña, que no me haya hecho muy pesado. Si os ha gustado, por favor, dadme un like. Dejadme en los comentarios si habéis leído el Quijote, cómo ha sido vuestra experiencia. Si no la habéis leído, si queréis leerla, si os llama la atención, si os intimida o os atrae. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.